Bueno, hay otro tema que está también en la agenda del análisis, de la discusión, de la polémica, que es el relacionado con las casas del Infonavit, casas abandonadas, según lo que se dice, y que ahora en una decisión de la dirección del Infonavit se anuncia que podrá haber formas crediticias para que los habitantes de esas casas puedan promover el convertirse en dueños de ellas. Hay una reacción inmediata que dice, están premiando la violación al Estado de Derecho, van a beneficiar a los invasores de esas casas. Carla Escoffier tiene una visión muy amplia que leí en redes sociales recientemente y ella es académica, consultora y autora del libro País sin Techo. Saludo con gusto a Carla Escoffier. Carla, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Carla, ¿qué decir sobre este tema? Leí tu amplio posteo en X, pero dinos a partir de lo que escribiste, lo que vas viendo ahora, ¿cuál es tu percepción, tu punto de vista sobre este tema de las casas invadidas del Infonavit? Bueno, de entrada, que es de esos temas donde voy a marear un poco con contexto, pero porque es importante para no perdernos en esta vorágine de información. A ver, de entrada tenemos que tener en cuenta, la medida no es para viviendas abandonadas, es para viviendas, para algunas de las viviendas abandonadas del Infonavit, no es lo mismo. Si usted frente a su casa hay una vivienda desocupada o abandonada, que tampoco es lo mismo, no aplica eso, no es que usted se pueda meter a una casa de al lado, se vayan a meter a la suya cuando usted se va a hacer las compras, no tiene nada que ver con eso. Actualmente el Infonavit tiene más de 600,000 viviendas abandonadas. Esto es de la época en la que el Infonavit construía, ya no está construyendo, va a volver a construir a partir de la reforma constitucional del 2024, pero eso es otra cosa. Durante los primeros finales de los 90, principios de los 2000, se empezaron a construir muchas viviendas Infonavit a través de desarrolladores privados que construían donde querían, como querían, alejados de la población, etcétera, porque era una lógica neoliberal en el sentido de que pues el objetivo no era tanto el garantizar la vivienda, sino ver cómo producir más viviendas abaratando costos. No, digamos que era más una política para el desarrollador que para el, digamos, beneficiario del Infonavit. Entonces las hacían fuera de la ciudad, alejadas, etcétera. El caso es que da para mucho esto, pero tenemos 600,000 viviendas abandonadas. De esas 600,000 viviendas abandonadas se han abandonado por distintas causas, ¿no? Esto es importante, ahorita lo retomamos. Y entre estas abandonadas hay algunos lugares donde hay personas que se han metido a estas casas a vivir por una cuestión de necesidad. Hay también situaciones más complejas, más problemáticas, etcétera, pero hay muchas personas que se han metido por una genuina necesidad. Y el problema es que estas viviendas, como están abandonadas, ya no son o ya no van dirigidas a la población del Infonavit que originalmente iban a estar destinadas. Porque las mismas personas las abandonaron, dijeron, ya no quiero vivir allá o no me interesa porque no hay servicios, está en un lugar inseguro, está muy lejos de la ciudad y no hay transporte, porque por la misma corrupción que hubo hay fallas estructurales, lo que tú quieras, Julio, ¿no? Pero hay varias razones. Y hay muchas de estas viviendas, esto también es muy importante, que el Infonavit recuperó. Es decir, que ahorita el titular de esas viviendas es el Infonavit. Y de esas viviendas muchas están también ocupadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Se empezó a hacer varios programas, varios intentos de recuperar estas casas o hacer algo con estas casas porque es dinero público. También eso hay que subrayarlo, creo que es obvio, pero si me lo permite lo subrayo. No estamos hablando de viviendas del mercado inmobiliario privado, etcétera. Son del Infonavit que se pagaron con los impuestos de quienes nos escuchan, con los tuyos, Julio, con los míos también, con, digamos, con partidas de, recordemos que el Infonavit es tripartita, también con aportes de los trabajadores y los patrones, pero hay una parte que también es pública. Entonces, con ese dinero público se financian esas viviendas que están abandonadas. Entonces, se han hecho varios programas de recuperación para varias cosas. En algunos lugares como Tlajomulco se recuperaron viviendas para ponerlas en renta a población vulnerable y se han hecho otros programas incluso para personas de asentamientos precarios. Yo personalmente he tenido conocimiento de, digamos, proyectos de decirle a un asentamiento precario, oye, es peligroso donde tú estás, ¿por qué no te trasladas a este fraccionamiento Infonavit? ¿No? Te vamos a dar las casas
algunas veces con apoyos o no para remodelarlas, para que las habites. Se hace el papeleo y después cuando llegan estas personas, resulta que hay gente ya viviendo en esas casas. Entonces acá entra una paradoja. Vas a desalojar a gente en situación de necesidad para darle esa vivienda a una persona en situación de necesidad. O sea, este es un problema complejísimo. Entonces vamos a partir del hecho de que es un problema súper complejo, súper problemático. No hay como una salida fácil, obvia, ¿no? Y que evidentemente requieren muchos esfuerzos y hay situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, hasta acá no sé si este contexto va como ilustrando hacia dónde va lo que se anunció. Sí, Carla, y es muy necesario porque desde luego hay muchas dudas y hay quienes dicen, bueno, pues yo ahorita voy e invado una casa abandonada de Infonavit y empiezo a promover que se me adjudique a mí la forma de convertirme en dueño. Hay otras personas que dan testimonio de que efectivamente se dan este tipo de expresiones o de circunstancias como las que tú planteas. Mira, Hilda Martínez dice, estoy de acuerdo con lo que expresa Carla Escoffier, quien está muy bien informada de todas las anomalías que existieron cuando Infonavit contrataba inmobiliarias privadas. Así es que adelante, Carla, para ir precisando todo este escenario, por favor. Bueno, qué bien, porque ese es el contexto nada más. O sea, esto, insisto, no es discusión nueva. Quienes trabajamos temas de vivienda y ciudad, esto lo hemos discutido hace años. Lo que ocurrió ahora es que, bueno, no ahora, en todas estas discusiones de varios años, siempre ha salido el tema de decir, bueno, ¿por qué no mejor hacer alguna estrategia con las personas que ya están allá? En lugar de criminalizarlas, ver cómo ayudarles a regularles, dependiendo del caso. Hay casos en los cuales la vivienda está desocupada, no abandonada. Me explico. Tú, Julio, empezaste a pagar una vivienda Infonavit, por la razón que sea, te fuiste, estás viviendo en otro lado, la sigues pagando, está tu nombre, y entró una persona. Esa es otra situación. Acá estamos hablando de viviendas que están abandonadas, el dueño original dejó de pagar, se fue, no le está habitando, ¿no? Está hasta en un limbo legal la casa, o ya las recuperó el Infonavit, o sea, ya están en el stock del Infonavit y está viendo el Infonavit qué hacer con ellas. En esos casos, pues sí que entra esa duda. Yo personalmente lo he visto, o sea, de casos en los que te dan la noticia, ya vamos a reubicar a estas personas, te da mucho gusto por las personas porque les has acompañado y todo. Y cuando llegan, está esa situación y las autoridades lo que hacían es decir, no, pues es que eso es un problema ya de privados. No, pues presenta tu denuncia para... Y yo decía, ¿por qué eso va a ser la solución? Echarle la bolita y el problema a las personas, a dos personas en situación de necesidad, las que se metieron y las que les prometieron esa vivienda nueva. Entonces, se puede discutir la medida. O sea, a ver, yo creo que acá, precisamente como no hay un manual, no hay una guía, tristemente, o no, no tristemente, pero para que veamos la gravedad del problema, tampoco es como que hay una experiencia internacional de, oye, mira, acá en tal país solucionaron así este problema de 600,000 viviendas abandonadas. Esto es una cosa muy, digamos, extraña, sui generis, problemática compleja. Entonces, no hay manual, no hay guión y podemos discutir muchas opciones. Una de las que se ha planteado es, ¿por qué no atender desde quienes ya están allá? ¿Qué es lo que se anunció en la mañanera? Nos puede parecer o no. De hecho, a mí si me preguntas, la única crítica que yo haría es que creo que se adelantaron a anunciarlo hasta antes de que ya tuvieran todo el censo y las reglas de operación para poder explicar bien en qué categorías va a aplicar esto. No, es decir, casas abandonadas, con la titularidad del Infonavit, que estén en estas condiciones, a personas que entraron en los últimos tantos, que tengan tal, o sea, tales condiciones, tal perfil, tal. Todo eso no lo sabemos. Y de hecho, no lo han diseñado todavía porque todavía están en este censo de 164,000 viviendas de las 600,000 que hay en el Infonavit. Entonces, cuando ya esté este censo y ya estén las reglas de operación, también para la audiencia, una regla de operación es como el reglamento de una política pública. Cuando anuncian va a haber un programa de tal, va a haber una política de tal, etcétera, busca usted, señor o señora de la audiencia, las reglas de operación, que es un documento que hace el gobierno, lo hace la autoridad encargada de ese programa público, donde dice todas las condiciones, requisitos y todos los pasitos que tienes que cumplir para poder aplicar el programa, ¿no? Entonces, eso no existe todavía. Va a ser cuando termine el censo. Hasta acá no podemos decir, es que van a hacer esto y luego lo van a hacer por lo otro. Por supuesto que me genera dudas de, oye, ¿cómo van a resolver esto? Hay que tener cuidado con esto. Tendrían que tener en cuenta con eso. Por supuesto que me genera esas preocupaciones, pero es que no hay nada para decir lo están haciendo mal o esto no es. Yo me espero a que terminen el censo, saquen las reglas de operación para hacer otras valoraciones. Ahora, pero esto que se anunció
es algo que muchas personas hemos discutido hace años. Y no es para nada eso de que se va a legalizar ¿cómo se llama? La invasión, etcétera. De hecho, me parece irresponsable la gente que está por desconocimiento, confusión, por pánico o con mala intención difundiendo esta información, porque allá sí sabes qué es lo que creo que pueden generar, que empiecen a fomentar que haya gente que se empiece a meter a casas que no son del Infonavit, que no son de ese contexto, bajo la finta de que ahora va a ser legal y que se las van a regalar, de que si tú invades, luego le pides al Infonavit y el Infonavit te la va a dar. No funciona así, no va a funcionar así. De hecho, sí, también para advertir a la audiencia, ni lo intenten, no solo porque es delito, no solo porque es inmoral, no porque no, eso es delito de despojo. Es muy diferente cuando una persona entra a una casa Infonavit sin puertas, sin ventanas, en medio de la maleza, etcétera, a que tú dolosamente busques despojar a alguien de la vivienda en la que está habitando, ¿no? Entonces, no hagan, o sea, mucho cuidado con eso, y me parece muy irresponsable, sobre todo si hay dolo en algunas personas que están desinformando al respecto. Bien, Carla, gracias. Apreciamos mucho que nos hayas dado este acercamiento a los detalles de este tema, en el cual, entre otras cosas, y con ello voy cerrando, preguntarte qué tanto se corre el riesgo de que esto pueda ser utilizado como un mecanismo de botín político o electoral, que es otro de los señalamientos que hacen. Van a premiar a los grupos cercanos al gobierno correspondiente con este tipo de promociones o créditos, Carla. A ver, yo creo, Julio, que eso es un riesgo siempre en América Latina. Planteamos lo que planteamos, o sea, cualquier política pública, cualquier opción siempre va a venir con esa pregunta, ¿no? Y por supuesto que es algo que preocupa. Sin embargo, para eso son las reglas de operación, porque ya establecen como parámetros, condiciones frente a las cuales podemos ver qué tan blindado está esto o no. Hay programas que se han usado para eso, hay otros que no, hay otros que están bastante blindados, ¿no? Sobre todo habría que ver, o sea, si son de programas atendiendo a personas que ya están allá en situación con ciertas características, etcétera, pues son personas que ya están allá, ¿no? O sea, habría que ver cómo van a acreditar que una persona entró antes del anuncio, todo ese tipo de cosas. Pero eso, yo me reservo hasta las reglas de operación. Eso lo veo como un peligro potencial que tiene cualquier política pública. Pero yo no me atrevería a decir en esta hay este riesgo porque no he visto las reglas de operación, porque no existen. Entonces, yo creo que en eso, o sea, soy muy crítica, siempre creo que hay que ver con mucha crítica todo lo que hace en política pública el gobierno de cualquier partido, de cualquier orden de gobierno, sobre todo en materia de vivienda. Pero sinceramente ahorita no me escandalizan unas reglas y parámetros que no existen y que sería solo especular. Y sí me preocupa cómo se está abordando esto, sobre todo porque estamos desperdiciando la oportunidad de hablar de un problema súper grave en México en materia de vivienda, que son las 600,000 viviendas Infonavit abandonadas, y que rara vez hablamos en el debate público y que ahorita se está abordando a través de esta infodemia, ¿no? Y lo más importante, en esa mañanera no fue lo único que se anunció, se anunciaron muchas otras cosas de vivienda que dan para toda una discusión, obviamente no me voy a meter acá, pero que dan para mucha discusión y que son cosas que requieren también que le echemos el ojo, que las platiquemos sobre hacia dónde va la política de vivienda en México. Entonces, detenernos en eso, que lo que genera es bait y por supuesto que genera vistas por el morbo, y pues me parece preocupante. Pero sí insistir, no se está legalizando con esto la invasión, y mucho menos es para cualquier predio, ni siquiera para cualquier predio del Infonavit, ni siquiera para cualquiera de los predios ocupados del Infonavit, ¿no? Entonces, habría que ver eso con detalle. Carla, muchas gracias por esta posibilidad de platicar y seguramente podremos retomar plática conforme avancen temas como estas reglas de operación y otros detalles. Así es que gracias por esta ocasión, Carla. No, a ti, Julia, muchas gracias. Hasta luego.